fútbol, deporte de multitudes. Todo el mundo se detiene por una pelota y Osijek no es la excepción. Esto es los alrededores del estadio Dragski Bert o Parque Jardín, como se le conoce. Un equipo que al parecer su fecha de fundación es 1947 y aquí se forjan los jugadores que van a todos los equipos de Croacia y a las principales ligas de Europa y el mundo. Vamos a ir a fútbol, vamos a entrar a lo que es fútbol entre Osijek e Istria. Es una temporada ya donde se siente el otoño-invierno y bueno, vamos a buscar un espacio para comprar las entradas. El partido empieza en 1 hora y al lado tenemos el Coliseo de otros deportes construido en el 2009 que se hizo para el Mundial de Balonmano. Como pueden ver, el estadio es un poquito viejito, pero eso no implica que se vea buen fútbol en una liga que, como ustedes saben, fueron subcampeones en el último mundial y es quizás una de las ligas en Europa dentro de las 20 ligas de Europa. Este es el equipo que vamos a ver el día de hoy, Osijek. Me encuentro con esto, un lugarcito de tiquetes donde venden los tiquetes en este carrito y estamos mostrando como los exteriores del estadio. Hay algunos vendedores, hay reggae al fondo y por ahí nos están saludando. Hi. Hola. ¿Sí? ¿De dónde sois? De Colombia. ¿De Colombia? Sí. Ah, vale. ¿Tú por qué hablas español? ¿Y por qué hablas español? Porque me gusta mucho. Perfecto, te invito al canal que está saliendo, Estado Natural Viajero, donde estoy recorriendo. Saludos de Croacia. Qué bien, un placer. Me encontré una grata sorpresa, una niña muy bonita que habla español. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Nicolina. Nicolina, ¿qué conoces del fútbol colombiano? ¿Conoces algo? Conozco a James Rodríguez, ¿no? Sí. Y pues yo sé que América Latina tiene muchas futbolistas maravillosas, ¿no? Sí. Pero no sigo mucho de Colombia los partidos, Claro. por la diferencia en el tiempo, ¿sabes? Nicolina, ¿cuál es el mejor jugador que tenemos para ver el día de hoy en Osijek? Pues el argentino, el Toro, Ramón Mieres. Sí. Sí, y pues no me acuerdo. ¿Juega hoy Klein Hessler, Laszlo? No sé. Perfecto. Bueno, ¿y qué conoces de Colombia, aparte del fútbol? Ahora cuando me preguntas... Música, novelas. Música, no sé. Bueno, te tomé así de sorpresa, pero te agradezco muchísimo. Es la primera persona que encuentro aquí en Osijek, en esta pequeña ciudad de 160.000 habitantes que habla español. Nicolina. Osijek. Ya me corrigió. Osijek. Perfecto. Nicolina, muchísimas gracias. Un placer. Hasta luego, que estés bien. Luego. Es difícil comprar los tiquetes acá porque pues, no se habla mucho, entonces estos son los precios. Y por esta pequeña rendija pues te preguntan el nombre, qué es lo que quieres y si tienes certificado del COVID. Bueno, esto es un poquito la situación que hay en los estadios ahora, y los tienen que imprimir en el momento. Ellos no sacan tiquetes, solamente sacan tiquetes para el día del partido y nada, pues esperar a ver qué van diciendo, pero son situaciones que se presentan en todos los estadios del mundo y ahora lo hacen sobre seguro. Los precios de los tiquetes, el más barato 10 cunas, que es como una tribuna sur, y la tribuna este 30 cunas, donde vamos a ir. Thank you. Ya tenemos los tiquetes, vamos a entrar a fútbol. Aquí vemos los hinchas, ahí están los pequeños hinchas, los hinchas del futuro. Vamos para fútbol entonces.
partido previo a comenzar, los equipos salen a hacer un calentamiento, a reconocer la cancha y les estoy mostrando la antesala del escenario. Un partido que no tenía mayor relevancia, ya que el equipo de Istra es un equipo de parte baja de la tabla y Osijek es de la parte alta. La liga solamente tiene 10 equipos. Pueden ver entonces cómo van calentando. Y en estos momentos salen los equipos a la cancha. Sobre las 3 de la tarde en punto salen y he hecho esta pequeña narración aparte, ya que se tenía un poco de música ambiente que me la pueden censurar en el canal, entonces por eso les estoy describiendo lo que se ve en estos momentos. Osijek es el equipo que va con camisa blanca y franjas azules e Istra es con una especie de uniforme rojo, un rojo pálido. Y eso es lo que se veía en el comienzo del partido, cómo se saludan los jugadores en un día de otoño, ya que esto fue en septiembre, en octubre, a final de octubre del año 2021. Ahí está, y van a comenzar el partido. Son las 3:30 de la tarde y ya empiezan a iluminar el estadio porque hasta ahora se empieza a oscurecer. En realidad el sol se pone a las 4:30 y ya las condiciones lo ameritan. Aquí estamos en una especie de otoño-invierno a comienzos de noviembre. Van 32 minutos y Osijek sigue ganando 1-0 a Istra. Partido normalito. Al fondo ustedes escuchan la barra que se hace llamar cohorta o cohorte en Osijek. Todo el tiempo están animando con tambores, con una serie de pancartas, saltando. A ver si les muestro dónde están. Ahí está. Y se ve sobre la tribuna niños que se ponen ahí siempre y al final de los partidos con cartulinas le piden camiseta a los jugadores, ya que es muy pequeño el campo y los jugadores se acercan a la tribuna esta, que es la tribuna este o la tribuna sur, a entregar algunas camisetas. Por lo general lo hacen. Vamos a seguir viendo el partido. Primer tiempo 1-0 y la gente se dispone a comprar cervezas, a hablar con los amigos. Se ve que es muy calmado el ambiente. Vienen los niños, hay personas que vienen con la familia. Ambiente de un equipo pequeño, normal, sin peleas. Esto es solamente un juego y ellos lo entienden así. Pues por lo menos he visto eso aquí. Una pausa para este partido. Primer tiempo, 1-0 gana el equipo local. Celebran un gol, la forma de celebrar bien, 2-0, y lo celebran muy tranquilitos. Ponen la música del equipo y ya después el nombre del jugador y lo corean. U 59. minuti Osijek je povećao svoje vodstvo na 2:0. Svoj prvi gol u gradskom vrtu zabio je naš napadač brojem 30, Mihren za 2:0.
Así termina el partido, termina 3-0, ganó Osijek. Ganó 3-0, muy bien. Ahí se va el equipo aburrido. Y la celebración es muy local, es un equipo muy pequeño. Está generando hinchada. Qué bonito esto. Vienen los jugadores. Se van a saludar a los niños. Acá piden. ¡Bravo! Qué bonito ver este partido y... ¡Osijek! Qué bonito. Una hinchada pequeña, un equipo que solamente ha ganado un título. Muy bien. Y los niños se acercan ahí como para pedir las camisetas. Miren. Es bonito venir a fútbol a esto. Qué bonito como se entregan sin palabras. Escuchen. Ya está. Vamos a hacerle fuerza a este equipo mientras esté aquí. ¡Bravo! Bien. Ganaron bien, 3-0. Este panorama les dejo.